Buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo al segundo panel central, que lleva por título La persistencia de las desigualdades. Antes que nada, a título personal, quiero agradecer a la Universidad Nacional de La Plata. No voy a dar nombres, Daniela, el título lo voy a dar como principal organizadora por esta maravillosa organización, este evento que para mí tiene una significación particular, pero que creo que todos los que nos dedicamos, laboramos en la universidad y estábamos esperando esa reunión. Así que, gracias. Y lo último, prometo no extenderme más, ¿sí? Qué bueno es trabajar con un gran equipo. Creo que esto hay que decirlo y no cansarse de decirlo, de repetirlo hasta. Cuando hay un buen equipo, cuando digo buen equipo es un equipo con buena gente. O sea, sabrán más, menos, etcétera, etcétera, pero es agradable trabajar. Y no me voy a cansar de repetir. Bueno, hemos pensado en este panel central un cierre, digo, es más, no hemos pensado en este panel central como un cierre del día, en términos temáticos. Pero si uno hace un recorrido por lo que hemos estado escuchando, creo que va a ser muy sugerente lo que se va a plantear acá. Porque el tema de las desigualdades y el tema de la igualdad se pone el foco en la educación superior y algo que va a atravesar por lo menos a 3 de las 4 ponencias es la masificación o la expansión del sistema. Y su impacto sobre el fenómeno de las desigualdades o de las desigualdades. Va a comenzar, la idea es que vamos a hacer corrido las exposiciones y después nos gustaría la participación del público. Al menos 2 preguntas, 3 preguntas, salgan del público. Va a empezar con la exposición de Adriana Chivaló. Adriana Chivaló, perdón. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Es doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo. Es profesora e investigadora honoraria de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario y en el área de concentración de sus estudios en política de educación superior en América Latina, políticas de democratización e inclusión en la educación superior. Adriana. Bueno, muchas gracias, Lucas. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. No voy a hacer nombre, pero es obvio que realmente es un placer estar acá con ustedes, retomar esta sana costumbre de la universidad con objeto de investigación. Bueno, Ahí, sí. Bueno, seguimos, así que sabemos decir otro obstáculo. Bueno, la idea en este encuentro es tratar de plantear las líneas generales cuáles son los grandes obstáculos que están en última instancia limitando las posibilidades de democratización de la educación superior. En este sentido, podemos decir que Simon Marcinson plantea que hay 3 grandes tendencias en la educación superior que se están desarrollando en todo el mundo, ¿no? Las 3 grandes tendencias son la masificación, la competencia y la mercantilización de la educación superior
procesos de convergencia e integración de los sistemas de educación superior. Si bien estas tres tendencias se dan a nivel planetario, aquella que está más extendida es el proceso de masificación. Esta masificación, entonces, es una tendencia que tiene carácter universal y que, en última instancia, va a decir Martinson, tiene una escala monumental. Está vinculada con el hecho de que atraviesa tanto los países de ingresos medios y de ingresos altos, como los países de ingresos bajos. Este es un proceso, entonces, que está, como sabemos, arranca en la década del 60 del siglo pasado, que es el momento en que se empieza a expandir la matrícula en educación superior y, en general, Martin Tro, Peter Scott, etcétera, reconocen que está vinculado con un doble juego, o un juego de signo inverso, digamos. Una presión de abajo hacia arriba que tiene que ver con las expectativas sociales que se generan cuando empieza a generalizarse la educación secundaria, y una presión de arriba hacia abajo que está vinculada con el buen momento de la economía, digamos, luego de la segunda posguerra, que genera una mayor demanda de empleos que requieren formación universitaria. Estas dos tendencias, van a decir estos autores, la más importante es la presión de abajo hacia arriba. Estas expectativas insaciables por obtener capital cultural, por obtener capital social, por expandir las posibilidades de actividad social a partir de los estudios superiores. En este contexto, los últimos 20 años se ha expandido de manera significativa la matrícula en el nivel. A nivel mundial se expande a un 1% anual, y en América Latina, en los últimos 20 años, se pasa de un 38 a un 52% de cobertura. Esta es una enorme expansión del nivel, que llega a alcanzar lo que en la clasificación clásica, digamos, de Martin es el nivel universal de educación superior. Martin, en cambio, prefiere hablar de sistemas de alta participación porque si bien se alcanza el 50%, hay otro 50% que queda al margen. Entonces, hay una alta participación en el tercer nivel. Esto supone el ingreso a la educación superior de un conjunto de grupos que tradicionalmente están ausentes. Esto supone un acceso de sectores sociales que constituye lo que en este momento llamamos estudiantes no tradicionales. Esto es, ya no acceden solamente los herederos, sino que acceden otros grupos. Sin embargo, podemos hablar de la persistencia de un conjunto de desigualdades en el ámbito de la educación superior. Si tomamos datos de UNESCO en publicaciones 2022-2023 aproximadamente, UNESCO plantea, por una parte, como uno de los rasgos, como una de las tendencias presentes a nivel regional, a nivel de nuestra región, precisamente este proceso de masificación. Pero, sin embargo, dice, esta masificación supone el ingreso de otros grupos. Pero, sin embargo, se siguen ampliando las brechas entre los sectores más y menos favorecidos. Entonces, hay un ingreso de sectores socioeconómicos desfavorecidos, lo cual supone respecto a una cuestión sumamente promisoria, pero este acceso de sectores socioeconómicos desfavorecidos se da de manera muy distinta y con una distancia muy grande de los sectores más favorecidos. En este sentido, la tasa bruta de matriculación, es del orden del 23% de la población de menos ingresos, nivel de 136%
de la población perteneciente al TPP más elevado. Esto supone una muy alta participación de los sectores más favorecidos y supone que de ya 4 jóvenes pertenecientes a sectores vulnerables solamente ingresa 1 a la educación superior. Eso es, hay un ingreso, pero sin embargo todavía las distancias entre sectores más y menos favorecidos muy alta y tiende a acentuarse. Lo mismo pasa con el tema de la presencia femenina. Es muy significativa la presencia femenina en el ámbito de la educación superior, al punto de que en este momento hay una relación de 128 mujeres cada 100 varones en el nivel, con sistemas en nuestra región que superan el 60 y el 65% de presencia femenina. Sin embargo, hay una fuerte concentración de la mujer en ciertas disciplinas, ciertas áreas particulares, vinculadas con lo que son los disciplinos, o sea, carreras vinculadas con la ciencia del cuidado, tienen una sobrerepresentación femenina, y personas áreas como la ingeniería, sectores vinculados con la industria, informática, etcétera, tienen una subrepresentación. Hay un dato que me parece que es bastante llamativo, por ejemplo, en ciencias sociales, la matrícula regional, el 81% es femenina. Es un dato realmente me parece que tiene un peso muy significativo. Con relación a los grupos étnicos, también hay una mayor presencia de los grupos étnicos dentro de la educación superior, y sin embargo las distancias de la representación que alcanzan todavía son significativas. Por ejemplo, la tasa bruta de matriculación es del 40% para la población indígena, 45% para los afrodescendientes y 72% para el resto de la población. Y la brecha que existe también se ha ido acentuando en los últimos años. Con relación a otra forma de desigualdad vinculada con las causas de complexión física, lo que se observa es una mayor presencia de personas con discapacidad dentro de la educación superior, mayor presencia que sin embargo está en una relación muy reducida con la cantidad de personas que podrían acceder al nivel y que por otra parte no tiene correlato en el egreso, en la graduación de este nivel. Otro ámbito de las desigualdades tiene que ver con la cuestión de la permanencia y del egreso de las instituciones de educación superior, que constituye entonces un cuello de botella en la medida que perjudica especialmente a los sectores menos favorecidos. En los últimos 25 años hay una cuestión a destacar, que es el hecho de que el tema de las desigualdades en la educación superior, el tema de la democratización y de la inclusión en la educación superior, ingresaron a nuestras agendas. Tanto las agendas internacionales, las agendas de Naciones Unidas, de ISAL, UNESCO, etcétera, como las agendas del gobierno y a las agendas institucionales. Este ingreso de esta temática va adquiriendo características distintas en cada uno de los países, pero digamos, el rasgo que podríamos marcar como un rasgo significativo, como un rasgo importante, es la incorporación de la temática. El reconocimiento de que esa desigualdad efectivamente se da en el ámbito de la educación superior, el reconocimiento de que hay una o que hubo y parcialmente hay también una naturalización de la discriminación dentro de las instituciones y que es necesario operar sobre estas cuestiones. Todo esto se engloba en las discusiones que tienen que ver con la idea de democratización, entendida básicamente como expansión de oportunidades, entendida básicamente como incorporación de grupos sociales tradicionalmente ausentes de las instituciones y sobre todo incorporación de la diversidad.
Es el otro elemento que caracteriza a este periodo, a la medida en que la diversidad es reconocida como un valor, y sociedades como las de latinoamericanas, que tendieron a procurar dar una imagen de homogeneidad, empiezan a reconocer la existencia de esa diversidad en términos étnico-raciales, en cuestiones de género, etc., ¿no? La idea de que esa diversidad es un valor positivo y que tiene que ser reconocido dentro de las instituciones. De cualquier manera, con todo lo provisorio que supone esta temática que se plantea dentro del ámbito de la educación superior, podemos decir que hay una tensión entre retórica y práctica, en el sentido de que hay una retórica absolutamente favorable para esta incorporación de la diversidad y hay una normativa en la mayoría de nuestros países que recoge esta cuestión. Pero sin embargo, esto no se termina de plasmarse en políticas públicas y en políticas institucionales que sean realmente eficaces para contener esta temática. Sabemos que en realidad esta idea de la distancia entre retórica y práctica en términos de políticas públicas está frecuentemente vinculada con la idea de que hay que construir un relato, ¿no? O la idea de ficciones colectivas, de idea, por ejemplo, sobre el gobierno y lo que se está haciendo. Sin embargo, en esta temática puntual es necesario en última instancia llamar la atención sobre la necesidad de generar políticas que efectivamente puedan dar cuenta de esta temática de la desigualdad que es tan significativa. Entonces, podríamos hablar de la existencia de un conjunto de obstáculos para la democratización. Dentro de estos obstáculos, un lugar especial lo tiene lo que podríamos denominar como una cuestión, un telón de fondo de toda esta temática, ¿no? Que tiene que ver con los condicionantes de carácter estructural. En América Latina tenemos un 32% de la población por debajo de la línea de pobreza, significa 200 millones de personas, y un 13% bajo la línea de indigencia, esto es 80 millones de personas, 82 me parece, 82 millones, con un coeficiente de Gini del orden del 0,45, si no me pueden decir, supone una elevadísima desigualdad. La desigualdad en América Latina, especialmente es desigualdad en términos de ingresos, pero también se dan otras formas de desigualdad que están vinculadas con el género, con las cuestiones étnico-raciales, con flexión física, etc., que son poderosos determinantes del acceso a la atención, de la salud, la educación, el empleo, el sistema legal. Existe en la región, por otra parte, una inercia en términos de inequidades que se transmiten de generación en generación y que generan bajos niveles de movilidad social. Estos bajos niveles de movilidad social, esta inequidad en términos de ingreso, es lo que en última instancia hace que cada vez sea más significativo el origen social para obtener resultados favorables. Esto es lo que algunos denominan la lotería de la cuna, se constituye en un factor fundamental para ver qué tipo de educación superior se alcanza y qué tipo de inserción relativamente se obtiene en el mercado de trabajo. Por otra parte, hay una cuestión a destacar en lo que tiene que ver con las formas en que los distintos países fueron suscribiendo estas políticas de expansión, que tienen que ver con los ciclos que se establece la sucesión de los gobiernos, ¿no? Ciclos expansivos de derechos y ciclos restrictivos de derechos, que es otro elemento a tener en cuenta a los efectos de tratar de construir políticas lo más sólidas posibles y lo más consensuadas posibles, porque la sucesión entre estos ciclos termina por anular los efectos de las políticas que se están desarrollando.
Entonces, en términos de democratización, lo que hay que tener en cuenta es que la democratización nunca tiene un límite, en el sentido de que siempre se pueden crear nuevos espacios, generar nuevos derechos, incorporar a más grupos, pero también tiene una contracara. Es lo que se conoce como proceso de desdemocratización. Esto es reversible. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta en la medida en que las políticas institucionales que se pueden generar en estos temas que nos están convocando requieren la construcción de un consenso suficiente para poder cambiar estos procesos restrictivos que sabemos que van a llegar, como ya nos llegaron a nosotros. Otro elemento es la relación dialéctica entre inclusión educativa e inclusión social. Weber dice que si bien ningún cambio social es posible sin la educación, esta no es suficiente para lograr una mayor equidad e inclusión social. En este sentido, en nuestra región tenemos una baja movilidad educativa que hace que los sectores sociales más desfavorecidos tengan la posibilidad de extender su permanencia en la educación, pero sin embargo lo hacen en niveles bajos, o sea, completan el nivel primario, en el mejor de los casos completan el nivel secundario, y aquellos que pueden completar el nivel superior tienen otras dos problemáticas que superar. Una es la institución en la que estudian y el tipo de carrera que utilizan. Y el otro problema a superar es el capital social que les permitiría una inserción ocupacional más adecuada. Entonces, baja movilidad educativa, baja movilidad ocupacional, baja movilidad social. Esta es la temática, digamos, que caracteriza en última instancia a nuestra región, que de alguna manera es el telón de fondo de esta situación. El otro elemento a destacar es la representación desigual de los grupos sociales más y menos favorecidos. En este sentido, si bien el nivel primario está universalizado en términos de cursado y en términos de graduación, prácticamente en un 94% de graduación a nivel regional, el secundario no está generalizado de la misma manera. A nivel regional se habla de un 66% de graduación, lo cual supone que aquí encontramos otro cuello de botella importante para poder continuar expandiendo la educación superior. Simultáneamente, o sea, acá hay un dato que es interesante, la probabilidad de acceder son en promedio 7 veces superior para los jóvenes de familias de altos ingresos en relación a los que provienen del quintil interior. Pero en algunos países centroamericanos la distancia puede ser de 18 veces. Entonces, este bajo ingreso, digamos, este bajo ingreso del secundario, por lo tanto, esta reducción de las posibilidades de ingreso a la educación superior, se ve complementado por otra problemática, que son las brechas socioeconómicas en la calidad de la educación, que constituyen entonces otro elemento fundamental que limita las posibilidades concretas de permanencia dentro del nivel. Las restricciones al ingreso y los costos de la educación superior son otro obstáculo significativo. Restricciones al ingreso que tienen que ver tanto con sistemas fuertemente selectivos que en última instancia están beneficiando a los sectores económicos más acomodados, pero también los sistemas de ingreso irrestricto como el nuestro, que sin embargo suponen un proceso de selección implícita. Y los costos de las instituciones de educación superior refieren fundamentalmente el hecho de que, aún en los casos de gratuidad, hay costos para el cursado de la educación superior. Y por lo tanto es necesario generar políticas de apoyo que
tengan en cuenta esta situación. Las políticas de acción afirmativa que se han desarrollado en los últimos años, becas, créditos en algunos países, etcétera, constituyen un paliativo importante para esta situación, pero no una solución para esta situación, ni para los costos de oportunidad que supone elegir estudiar en la educación superior sin orientarse hacia el mercado del trabajo. Por otra parte, hay diferentes posibilidades de éxito dentro de las instituciones, ¿no? Que están fuertemente centradas, fuertemente atravesadas por la cuestión del origen social. En este sentido, el 27% de los estudiantes entre 25 y 29 años del quintil más rico alcanzan al menos 5 años de educación postsecundaria, mientras solo lo logra el 1% de los que pertenecen al quintil más pobre. Estos son datos de la OEI. Este es un dato me parece bastante fuerte para plantear precisamente cuál es la distancia que existe entre, digamos, la idea de democratización, la idea de ingreso, la idea de acceso, digamos, a las instituciones y las posibilidades concretas de obtener un tránsito exitoso dentro de la. Otro cálculo también está en términos de segmentación de los sistemas que está vinculado con la generación de circuitos diferenciales orientados a poblaciones socioeconómicamente de distintas características. Esta segmentación de la educación superior, en última instancia, lo que nos está generando es la separación entre sectores más y menos favorecidos, inclusive lo que se llama la inclusión de los sectores menos favorecidos de ciertas instituciones y de ciertas carreras consideradas más demandadas. Finalmente, el último elemento que me gustaría destacar es el tema de la evaluación de las credenciales, que hace referencia a que la multiplicación del número de certificaciones no tiene correlato con la evolución del mercado laboral, reaparecerá su evaluación en la medida en que será un desplazamiento de la relación entre el título y su poder social. Esto perjudica especialmente a los sectores sociales más vulnerables, por un mayor peso del capital social en las posibilidades de empleo. En este sentido, la posibilidad de acceder a ocupaciones con buena remuneración y perspectivas de ascenso es casi 6 veces más alta para hijos de padres que también tuvieron este tipo de ocupaciones respecto de hijos de padres que tuvieron ocupaciones de menos calidad. Todas estas cuestiones nos están planteando en última instancia, ¿cierto? Los límites de este proceso de democratización, de este proceso de masificación que decimos tiene una envergadura universal, este proceso en el cual se ha avanzado de manera significativa en los últimos años, pero sin poder, en última instancia, tomar, podríamos decir, o operar directamente sobre cuestiones básicas como la permanencia y el egreso, por ejemplo, como la representación de ciertos grupos dentro de las instituciones. En este sentido, lo que podemos señalar es que esta relación dialéctica que planteábamos antes en instituciones de educativa, de inclusión social, disminuye los efectos que estas políticas expansivas pueden tener para incidir favorablemente en la desigualdad. Hay esta distancia que planteábamos entre la retórica y la normativa y la práctica, la operacionalización, es una cuestión a debatir dentro de las instituciones a los efectos de poder efectivamente generar políticas que resulten eficaces para operar sobre la desigualdad.
Eh, Se han dado en los últimos años un conjunto de avances muy importantes. Entre ellos, la incorporación del tema en la agenda, las agendas constituyen un factor central. Y sobre todo, digamos, la generación de políticas públicas y de políticas institucionales. En términos de políticas públicas, sería significativo, sería muy importante tratar de evitar la fragmentación de las políticas públicas y generar procesos de integración de políticas educativas, o sea, no de políticas referidas solo al nivel superior, sino referidas al sistema educativo en general para obtener mejores resultados. Estamos planteando que un pueblo de botella precisamente en el nivel secundario es indispensable pensar en una cuestión mucho más articulada que los niveles educativos. Y en términos institucionales, podríamos decir, la reflexión sobre estas temáticas, el reconocimiento de la naturalización del prestigio de las instituciones y también el reconocimiento de la distancia en esas instituciones que existe entre la retórica favorable a la democratización y la práctica concreta, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, suponen elementos que nos pueden ayudar para poder ampliar en última instancia el proceso de democratización. Para cerrar, me gustaba recoger esta idea de la inclusión en la educación superior como una tarea de Sísifo que plantea un autor que se llama Roger Link y que, digamos, plantearon en los términos de algo imposible, ¿no? ¿Se acuerdan de Sísifo que empujaba la piedra, había sido castigado por los dioses por su soberbia y entonces empujaba, tenía que empujar una piedra hacia arriba y cuando llegaba hacia arriba la piedra volvía a caer? Se daba la idea de la inutilidad del esfuerzo que estaba generando. Y hemos querido recoger esta idea, pero con otra interpretación, con la interpretación que Albert Camus hizo en 1942, en el sentido de que empujar la roca de la inclusión hacia arriba de la montaña no supone ignorar que inexorablemente volverá a caer, pero este proceso puede adquirir sentido por sí mismo y sobre todo dar sentido a la actividad y a la lucha. Uno sabe todo lo difícil que es este proceso, pero precisamente continuar empujando la piedra, de alguna manera va corriendo las fronteras. Son procesos muy lentos, son procesos muy difíciles, pero me da la impresión de que es la única forma de tratar de equilibrar los cambios para aquellas personas que nacieron perdidos. Muchas gracias. Carlos Cuenca es profesor principal de la Universidad Nacional de San Marcos, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Es miembro del Consejo Asesor de la OEI y del Comité Externo Académico del Plan Soviético. Fue ministro de Educación del Perú, coordinador de la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación y miembro del Comité Consultivo para la Ley Universitaria y Congreso de la República del Perú. Sí. Carlos. Ahí. ¿Me pasas el micrófono? Gracias. Muy buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo muchísimo la invitación por estar aquí, a los organizadores, a Daniel, a los compañeros, colegas de CONAU. De estar muy contento de compartir esta mesa con Javier, con Elena, con Adriana, con Lucas, para poder dar una mirada de América Latina, pero sobre todo estoy muy contento de volver a La Plata, de volver a la Argentina como siempre, y volver ahora para que desde este espacio podamos mostrar que la universidad pública está vital
y que es necesaria. Así que me pone doblemente contento estar en ese momento con ustedes. Originalmente en las discusiones con Lucas yo también iba a presentar una mirada un poco general de América Latina. Algunos datos me fueron esquivos. El primer llamado de atención para quienes trabajamos políticas comparadas tiene que ver con la imposibilidad de tener siempre disposición de datos para poder hacer las comparaciones, pero felizmente hemos tenido un gran marco y entonces opté por jugármela por el Perú y por presentar datos del Perú y de mi país. Y además para proponerles una idea que voy a intentar desarrollar en estos minutos, que tiene que ver con este juego aparente de palabras que en el fondo encierra la propuesta que se origina en la observación de la realidad de la educación superior en el Perú, y es que la educación superior es a la vez el origen y la consecuencia de la justicia o la injusticia social. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que debería ser el punto de partida para que no hayan desigualdades, pero también ser la consecuencia para que estas desigualdades no persistan. Y en ese doble juego es que quiero presentarles algunas informaciones a partir de esta idea que les propongo, ¿no? Esa doble relación en que la justicia social debiera ser finalidad de la educación, a la vez que la educación sea una condición para que esta justicia social pueda lograrse. Y para ello solo voy a utilizar unos minutos para poder marcar la cancha desde donde entiendo las desigualdades que desde mi punto de vista tiene su contraparte, la positiva, la que muchos de nosotros queremos, justamente la justicia social. Y es la idea de utilizar un poco los distintos marcos teóricos que nos han ofrecido desde la filosofía feminista hasta la sociología crítica, que nos acercan a la idea de que la desigualdad y por lo tanto su versión positiva de justicia social no solo tiene que ver con un problema de redistribución, sino que tiene que ver además con un tema vinculado a la representación, al reconocimiento y por lo tanto el campo de disputa para la justicia social no solo es económico, sino también es político y cultural. Y en ese sentido hace falta que volvamos a pensar la educación bajo ese marco, porque estas desigualdades que también nos ha ilustrado Adriana en su presentación son desigualdades que cada vez se vuelven más complejas, como diría Rosa Bayón, y por lo tanto las desigualdades se vuelven más territoriales, se vuelven más horizontales, cosa que la vieja idea de justicia social no había recogido porque no tenía la razón de ser. Y entonces a las desigualdades de clase se le suman las desigualdades intraclase, miradas desde lo que sucede en espacios o en territorios relativamente homogéneos. A las grandes ciudades se esperaría que sean espacios homogéneos, o los grupos de jóvenes, y resulta que allí donde se pensaba que no había desigualdades, hay desigualdades, y por lo tanto se vuelven más horizontales, se vuelven más territoriales. Yo siempre molesto a mis queridas compañeras y colegas que trabajan mucho el enfoque de género en Perú, porque les reclamo permanentemente por las mujeres indígenas. Les digo, la agenda feminista fue para mujeres blancas urbanas, mientras todavía las mujeres indígenas en el Perú estaban muy atrás, y eso es una desigualdad horizontal, eso es una desigualdad territorial, eso es una desigualdad que no solo tiene que ver con el dinero, con la redistribución, sino que también tiene que ver con la representación y con el reconocimiento. Y solo para mostrar, en el Perú tenemos, a veces funciona, no, algunos de estos inconvenientes.
Aquí lo que tenemos es una serie desde el año 2001, solo para mirar el siglo presente hasta el 2022, en donde en las columnas grises vemos el PBI per cápita, que es el nivel de vida promedio de las personas, que como nos hemos dado cuenta, ha crecido y nos ha hecho llevar a ser un país de ingreso medio, en el cual la cooperación ya no tiene sentido y la ayuda tampoco, porque supuestamente somos más ricos y además en una tendencia de crecimiento. Y la línea roja es la línea del Gini, es la línea del indicador de desigualdad, que aunque tiene muchas críticas, termina siendo una muestra interesante para tener como una gran foto de lo que pasa con las desigualdades. Y lo que vemos es que para ese tiempo, aun cuando ha mejorado levemente, se ha mantenido prácticamente igual. Con lo cual, el PBI per cápita no solo está mal distribuido, sino que continúa en esta tendencia de mala distribución permanentemente. Y por lo tanto, que seamos un país un poco más rico no significa que seamos un país un poco más rico. Y en ese sentido, esto claramente impacta con los estudios sobre desigualdades que ya existen en el país alrededor de la educación superior y cómo solamente se ilustra aquello que ya nos iba mencionando Adriana hace un momento para América Latina, porque entre otras cosas creo que muchos de los países de América Latina con más o menos diferencias seguimos manteniendo estas mismas características generales. Y lo que encontramos es que hay un conjunto de barreras, no solo para el ingreso, sino que también hay barreras para la permanencia y sobre todo barreras para el egreso. Y que no es lo mismo porque ni el factor meritocrático es la llave mágica que abre las oportunidades, ni la situación de facilitación del acceso es suficiente como para hacerlo. Hace poco ha salido aquí en Argentina dos textos que buscan entender, por ejemplo, a los estudiantes universitarios de primera generación, que creo es una muestra fundamental de cómo no es suficiente permitir el ingreso en este proceso de masificación o de democratización, sino que efectivamente genera, me refiero a los textos que acaban de publicarse aquí en la Argentina, uno trabajado por Emilia Di Piero, otro coordinado por Paula Pobre y Soledad Berticelli para poder darnos cuenta de la situación. Quiero, en los minutos que quedan, pasar a mostrar algunas de estas argumentos a favor de la idea de cómo se origina, por causa de la educación superior, parte de las desigualdades en la injusticia social y también cómo es que es a la vez consecuencias. Esto, oye, perdón, esto está muy sencillo y yo estoy muy rápido. Esto es otra vez una distribución del 2004 hasta el 2023, porque antes del 2004 había un problema con los datos, así además parece un poco más científico, ¿cierto? Y lo que vemos aquí es la tasa de asistencia a la universidad por niveles de pobreza. En las barras rojas vemos a los jóvenes pobres y en las barras grises a los jóvenes no pobres. Si lo viésemos por quintiles, pasaría exactamente lo mismo. La expansión universitaria en el Perú ha sido una expansión universitaria que ha favorecido a ciertos grupos de jóvenes. Por ejemplo, a estos jóvenes con mayor situación con menor pobreza. Si lo vemos por los siguientes códices, es decir, acá lo vemos por etnicidad, en el Perú hay 42 lenguas amazónicas, 2 lenguas andinas, no todas ellas tienen textos escolares en las escuelas, la mayor tienen 5, las 2 andinas tienen entre 5 y 7 amazónicas, pero lo cierto es que todavía hay una impronta muy directa para determinar a la etnicidad con la lengua materna. Y en las barras rojas vemos aquellos jóvenes que tienen una lengua originaria como lengua materna, cualquiera de estas 44. Y en las grises, aquellos que tenemos el castellano como una lengua materna. Nuevamente,
a pesar de que la secundaria en el Perú ha tenido un éxito relativo, seguimos teniendo una segmentación muy dura respecto de los jóvenes indígenas en la educación superior. Y finalmente, si lo vemos por el área de residencia, en lo rojo están las zonas rurales, en los grises están nuevamente las zonas urbanas. Claramente la expansión universitaria es una expansión que favorece a los jóvenes que provienen de zonas urbanas y no de zonas rurales en el país. ¿Y por qué esto les comentaba que quería presentarlo como un origen? Acá me queda otro más, solo como para seguir dándonos cuenta que estas desigualdades son verdad. Este gráfico me gusta en particular mostrarlo porque el crecimiento de la educación superior universitaria en el Perú ha sido el crecimiento de la universidad privada en el país. Tenemos la tasa de asistencia en gris a las universidades privadas y en rojo a las universidades públicas. Aún cuando después de la ley del 2014 las universidades públicas y privadas son similares en número, la matrícula en la universidad privada es muchísimo más alta, casi el 70% de la matrícula total, porque entre otras cosas ha habido un descuido permanente del Estado para fortalecer la escuela pública. Y les decía que eso son un conjunto de lo que yo llamo orígenes, porque aquí se juega muchísimo esta posibilidad de mirar a la educación como una finalidad de la justicia social. Si no atiendo eso desde el sistema de educación superior, va a ser claramente difícil combatir las desigualdades, porque de entrada estamos teniendo un proceso muy complejo. Y si lo miramos cuando salimos de eso, es decir, con ese crecimiento importante, con esta masificación a lo Trump, para el caso peruano también, nos vamos a dar cuenta que, a pesar de todo, la situación no cambia. A pesar de la caída en la situación de pobreza, el Perú ha sido uno de los países estrellas en disminución de pobreza en América Latina. Lo que tenemos ahí es todavía una brecha muy importante. En la línea roja tenemos a lo que corresponde a la pobreza en zonas rurales, pobreza monetaria, y en la zona gris, en la línea gris de abajo, lo que corresponde a Lima metropolitana, lo que tendría que ser convocado a la hora de imaginarnos territorialmente. Claro, se han achicado mucho, la pandemia también golpeó mucho las zonas urbanas a partir del año 20, pero las brechas aún se mantienen a pesar de todo lo que está sucediendo. Es decir, los egresados de las universidades aún están viviendo en situación, muchos de ellos y sus familias, de pobreza. Y si lo vemos, además, por la tasa de subempleo invisible, que es algo que además particularmente me interesa, que tiene que ver con el subempleo profesional, que tiene que ver con que sí estoy trabajando, pero con ingresos muy por debajo de lo que debería. Lo que vemos es que entre el 2007 y el 2023 no hay mayor diferencia y alrededor de un 80% de los jóvenes egresados universitarios están bajo el subempleo invisible. Y si además vemos lo que pasa ya con algunos cortes particulares, con eso voy acabando, Lucas. Tenemos ahí en el 2016 y el 2021, en las columnas más oscuras, la matrícula universitaria de varones, en la gris más clara, la matrícula universitaria de mujeres, en la línea negra, los salarios promedios de hombres, y en la roja, los salarios promedios de mujeres. No hay menos mujeres, como ya nos había alertado Adriana, estudiando en la universidad, pero lo que sí hay es una desigualdad en el ingreso a partir de sus salarios, a pesar de tener las mismas calificaciones o lo mismo las mismas trayectorias educativas. Por lo tanto, hay otro indicador de salida que nos dice que hay un problema en el que la justicia social se seguirá reproduciendo. Finalmente, si lo vemos en algo que otra vez agua para mi molino, particularmente me interesa, y es que la universidad abandonó la formación ciudadana para encargarse de la educación primaria y la educación secundaria, sin pensar que también forma parte de su tarea, y eso es para el caso peruano, que son datos se repiten en América Latina.
de forma muy parecida. Esto en las columnas rojas tenemos el apoyo a la democracia y en las columnas grises tenemos la satisfacción con la democracia en jóvenes de 18 a 25 años en el Perú, población que nos corresponde a quienes trabajamos en la universidad. Y lo que vemos es que cada vez más disminuye la satisfacción por la democracia y cada vez hay una tendencia a incremento por su poco apoyo. Y esto explica lo que está sucediendo en el Perú, pero creo en varios países de nuestra región. Termino con algunas reflexiones finales que espero puedan provocar como la idea inicial de una discusión que continúe hoy, pero que continúe en las siguientes semanas, si les parece medianamente interesante para discutir. Y es que lo primero es que hay que situar la educación en esta discusión mayor de las desigualdades. Y partir de una idea que por mí, claro, ¿no es cierto?, ya viene desde Rousseau, y es que las desigualdades son consecuencias de decisiones del Estado y no son las consecuencias naturales de las cosas. Y por lo tanto, algo hay que hacer con políticas educativas que permitan efectivamente quebrar ese ciclo de reproducción de desigualdades. Que la educación superior es un factor determinante para la justicia social. Durante los 90 hacia acá, en el Perú y en la mayoría de países de la región, esta perspectiva de ajustes estructurales del Estado, políticas neoliberales o enfoques tecnocráticos, cualquiera sea el nombre que quisiéramos darle, terminaron distorsionando el objetivo de la teleología de la educación superior universitaria, colocando la posibilidad de formar profesionales que dinamicen el mercado laboral como el objetivo más importante. Y si bien es cierto, todos queremos trabajar después de salir de la universidad tiene muchísimas más responsabilidades y una de ellas es trabajar por la justicia social. Y finalmente, reorientar el debate acerca de los fines de esta educación superior desde una perspectiva mucho más política, en el amplio sentido de la palabra. Y acá vuelvo a traer la idea de cuál es la responsabilidad que tiene cada una de las universidades para poder ayudar a construir y fortalecer la democracia. Porque de lo contrario, creo que podríamos estar en esta distancia de la retórica entre la retórica y la práctica, hablando de una inclusión que termina siendo bastante excluyente. Muchas gracias. Muchas Ricardo. ¿No? Elena Sampaio es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Estadual de Campinas. Profesora de grado y de posgrado en educación en esa universidad. Es doctora en ciencia política por la Universidad de San Pablo. Hizo su postdoctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Fue secretaria de Regulación y Supervisión de la Educación Superior del Ministerio de Educación. Y es editora y jefe de la revista Proposición. Esperamos tener el chivo para el viernes en la hora de la revista. Sí, periodista. Y bueno, se desenvuelve en estudios generales de educación, como la enseñanza superior, políticas de acreditación, regulación y acceso y permanencia en la educación. Sí. Bom, muy buenas tardes a todos y todas. Me gustaría hacer esta charla en español, pero hablo un lamentable portuñol, entonces voy a hacer en português, hablando despacio, ¿sí? É uma alegria estar em La Plata, participando deste encontro e dividir esta mesa com meus colegas Adriana Tirel, Javier Campos, Ricardo Cuenca e Lucas Croce, nosso moderador, a quem agradeço, gentil convite.
O cenário mundial é pouco auspicioso. Conflitos armados pelo mundo, desastres ambientais por toda parte, ondas de conservadorismo e de negacionismo orquestrando o avanço de partidos de extrema-direita em vários países da região e do globo. E, para coroar essa série de fatos que nos colocam cada vez mais perguntas, a eleição para presidente dos Estados Unidos na semana passada. Temos pouco para comemorar. Sentimos que o mundo está girando em falso, somando novas mazelas àquelas que persistem, e as desigualdades na educação superior, tema desta mesa, estão entre elas. Eu vou começar nossa conversa trazendo dados extraídos pelo Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, um órgão do Ministério da Educação do Brasil, de um relatório da OCDE para 2021. Em seguida, eu vou apresentar dados do Brasil, que mostram o aumento do número de matrículas no ensino superior e apontar para o que eu considero ser os principais desafios para superar as suas desigualdades persistentes. Essa figura da OCDE, não sei se vocês estão conseguindo enxergá-la, ela mostra a situação de 22 países em 2021 em relação ao percentual da população por faixa etária com educação superior. São considerados dois grupos etários, de 25 a 34 anos e de 55 a 64 anos. A média da OCDE para o grupo de 25 e 35 anos com educação superior é de 47,2% nessa faixa etária. Dos 22 países da figura, apenas 10 apresentam percentuais para este grupo etário acima da média da OCDE. Para o grupo de 55 e 64 anos, a média da OCDE é 30%. Dos 22 países, 15 têm taxas acima dessa média. Dos 22 países da figura, 5 são da América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México. Um dado chama muita atenção. Dos 22 países, a Argentina é o único país onde o percentual de pessoas entre 55 e 64 anos com educação superior, 25%, é maior que o percentual, 19%, de pessoas de 25 a 34 anos com essa mesma formação. Considerando apenas esses 5 países da região, Colômbia e Chile apresentam a mesma taxa de 19% para o grupo entre 55 e 64 anos com educação superior. Mas as suas taxas de educação superior para o grupo mais jovem são, respectivamente, 34% e 41%, ultrapassando a média da OCDE para esse grupo etário. O Brasil é o que apresenta, dentre os 5 países latino-americanos, o menor percentual, 15%, da taxa de educação superior para o grupo de pessoas mais velhas. De todos os países que constam da figura, a posição do Brasil para o grupo etário entre 55 e 64 anos só é melhor que a posição da Índia, 6%, da Indonésia, 9%, e da Itália, 12%, e da África do Sul, 13%. O México, com 16%, para essa mesma faixa etária, está um pouco mais próximo do Brasil. Porém, no México, o percentual de pessoas entre 25 e 34 anos com educação superior já está em 27%, quase alcançando a média da OCDE.
enquanto no Brasil está em 23%. Eu gosto muito dessa figura. Ainda que os dados sejam de 2021, eles mostram o que está ocorrendo em cada país em termos de avanços, estagnação e retrocessos em relação ao ensino superior. Estagnação na África do Sul, saltos consideráveis na Índia, Indonésia e Itália. Na América Latina, avanços significativos no Chile e na Colômbia e os passos lentos no Brasil. Esta segunda figura é do Instituto SEMESP, Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior, que usa dados, por sua vez, do INEP, traz dados de matrículas no ensino superior no Brasil nos últimos quase 50 anos. E, por meio desses dados, nós podemos identificar aspectos importantes desse processo de ampliação. O primeiro aspecto digno de nota é que a expansão das matrículas no ensino superior no Brasil foi capitaneada pelo setor privado. Na década de 1980, primeira dessa série, as matrículas em instituições privadas já eram predominantes, mas foi somente a partir da década de 1990 que o segmento privado, com fins lucrativos, passou a liderar esse crescimento. Esse processo é comumente associado a mudanças regulatórias ocorridas naquela década, as quais se combinaram com novas ondas de aumento da demanda decorrentes da ampliação do acesso e da regularização do fluxo escolar na educação básica no Brasil. O segundo aspecto que a figura mostra é o ano de 2000, enquanto um divisor de águas da escalada de crescimento do número de matrículas. Nas décadas seguintes, essa escalada se dará por alguns saltos, que foram impulsionados por duas forças principais. Subsídios públicos, como o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. E 2, a educação à distância. Vejam o que está acontecendo nas décadas de 2000 e 2010. À medida em que as instituições de ensino superior com fins lucrativos também passam a se beneficiar de renúncias fiscais. 2, o governo amplia linhas de crédito subsidiado para estudantes. E 3, a oferta de cursos de educação à distância se dissemina, se acirra o predomínio do setor privado com fins lucrativos no sistema de ensino superior no Brasil. Essas duas pizzas, elas ilustram o resultado hoje desses processos. A fonte de dados é, mais uma vez, o INEP para 2023. Esses dados acabaram de ser publicados. Como vem, 83% de um total de cerca de 10 milhões de matrículas no ensino superior estão no setor privado. De um total de quase 2.600 instituições, 88% são privadas, e a maioria delas tem fins lucrativos. Outra figura aqui. Esse mouse é difícil. Essa figura mostra a evolução do montante de financiamento público para estudantes matriculados no setor privado no período 2005-2020. Entre 2009 e 2014, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, saltou de 50 mil novos contratos por ano para mais de 730 mil. Em 2015, em meio à recessão iniciada no ano anterior,
o número de novos contratos era menos de 40% do que havia sido um ano antes. A partir de 2015, o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, passou por sucessivos ajustes que o fizeram perder a envergadura anterior. Com o fim do boom do FIES, o setor privado buscou manter o crescimento das matrículas por meio da aceleração da oferta de cursos de educação à distância. Nessa nova fase, o avanço dos cursos online encontrou terreno fértil em um marco regulatório que lhe é favorável, assentado em 2 decretos editados em 2017 e em uma série de portarias publicadas pelo Ministério da Educação entre 2017 e 2019. No contexto da queda do financiamento público para os programas de inclusão de estudantes no ensino superior privado, a nova regulação foi um forte fator de indução da expansão da educação à distância no Brasil. De um total, vocês estão vendo, de 5 milhões de ingressantes no ensino superior, no ano de 2023, 77% o fizeram em cursos de instituições privadas e na modalidade online, à distância, né, que chamamos no Brasil de EAD. Bom, é isso aí. Eu acho que eu pulei. O tempo está se esgotando, né? E eu me encaminho já para as considerações finais. Então, embora tenha havido esforços para tornar o ensino superior mais inclusivo e as políticas de financiamento público e de incentivos para aumento de vagas nas universidades federais o comprovam, a taxa de matrículas é da ordem de 20% na faixa etária entre 18 e 25 anos no Brasil. A configuração do sistema de ensino superior, como vimos, se caracteriza por um extremo desequilíbrio na participação da oferta pública e privada. E nesta, o predomínio de instituições com fins lucrativos. E pela concentração das matrículas, 58% hoje em apenas 8 grandes grupos educacionais. O mouse não está funcionando, gente. Pronto. Embora a implementação do programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais, que nós chamamos QUNI, na primeira década dos anos 2000, tenha contribuído para ampliar a oferta do segmento das universidades federais, o aumento foi irrisório, frente ao enorme crescimento do setor privado naquele período, e nem sequer chegou a abalar a distribuição desproporcional das matrículas entre ambos os setores. Embora a lei das cotas, que completou 10 anos nas universidades federais para a inclusão de estudantes negros e indígenas, tenha transformado o perfil de seus estudantes, um ganho social que é amplamente registrado e reconhecido por uma vasta literatura hoje, o fato é que as universidades federais participam com um pouco mais de 10% do total de quase 10 milhões de matrículas de ensino superior. O mesmo ocorre em relação às universidades públicas e estaduais. Não obstante as diversas iniciativas e programas implementados nessas instituições, e eu cito aqui as iniciativas pioneiras da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, os programas inovadores da Unicamp, minha universidade, com vistas a mitigar as desigualdades de acesso e de permanência dos estudantes,
oriundos de escolas públicas de baixa renda, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiências, pessoas trans, e que são a primeira geração de suas famílias a chegar na universidade, a reduzida participação também do segmento de estadual no sistema nacional faz dessas ações apenas experimentos de alcance limitado, uma vez que as matrículas em universidades estaduais equivalem a cerca de 6% do total nacional. Bom, até o momento, eu falei apenas de políticas de acesso e de matrículas. Ainda que as universidades federais e algumas estaduais contem com programas de permanência e de apoio estudantil, a evasão nessas instituições se mantém elevada, na ordem de 55% e 48%, respectivamente. Nas instituições privadas, que, em geral, não contam com programas próprios de bolsas e ou programas de apoio financeiro e pedagógico, a evasão estudantil chega a superar 60%. Bom, estou com um problema aqui com esse mouse. Em um sistema de ensino superior tão estratificado como o do Brasil, as desigualdades dos estudantes, desde o acesso e durante a graduação, somam a outras, que chegam depois da conclusão do curso e que meus colegas aqui já mencionaram, perpetuando novas iniquidades entre os portadores de diploma de ensino superior no mercado de trabalho. Para concluir, o fato é que o Brasil avança devagar na ampliação do acesso ao ensino superior e se depara com um grande impasse. Cada vez mais e de modo irreversível, o poder público torna-se refém da oferta privada nessa tarefa. O modelo de universidade de pesquisa, que no passado foi o escolhido para as universidades públicas brasileiras, é hoje, no meu entender, um dos obstáculos para ampliar a inclusão e mitigar desigualdades que persistem e prosperam no nosso sistema de ensino superior. Eu vou ficando por aqui, e muito obrigada aí pela atenção de vocês. Carla Campos, licenciada en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Educación y Justicia Social por la Universidad de Massachusetts. Actualmente es profesora auxiliar de la Universidad Austral de Chile, coordina la red de estudios de trabajo docente de Estado en Chile, siendo parte del Consejo de la Red de Conocimiento sobre el Derecho y la Educación del Sur Global, Claxo. Además participa en el grupo de trabajo de Claxo en políticas educativas y derecho y la educación. Javier. Gracias, Lucas. Gracias a Diana, Elena, Ricardo, porque me han hecho el trabajo mucho más fácil. Lamentablemente no traje el PowerPoint, porque nada, después de la elección del martes se me hizo un nudo en la gota y me ha costado ahí recuperarme pensando un poco en lo que viene, las consecuencias que esto va a traer, quizás para todos nosotros, no sé, en términos de educación superior, parte del plan trumpista, bueno, que lo han vivido desde eliminar el Departamento de Educación de Estados Unidos, fomentar el entendimiento privado, pero además hay otras cosas que van a aplicar, que una de esas llama mucho la atención, que es que bueno, va a terminar con todas formas de acción afirmativa y va a obligar, va a respaldar a los estudiantes que se sientan discriminados por las medidas de acción afirmativa a demandar a sus universidades. En el fondo, en la universidad lo regalan a ellos.
y nada, y va a desarmar mucha de la institucionalidad, la diversidad de inclusión, que es uno de los ejemplos que miramos en el mundo de cómo en el fondo transformar las instituciones de educación superior en lugares que sean más accesibles para diversos grupos. ¿Ya? Bueno, lo que van a escuchar hoy día, también como un disclaimer, en lo que van a escuchar está representado otro sentido común sobre lo que es la educación superior pública. No es uno que me guste, a mí particularmente. Como decimos en Chile, es lo que hay. Es un sentido común que está mediado por un Estado que fue desarmado en el contexto de la dictadura y que luego, frente a la post-dictadura, a través del consenso neoliberal, no se rearmó. Y esto yo sé que es una información que es ampliamente conocida, pero yo siento que tengo que darla especialmente aquí, porque en mi presentación van a escuchar palabras como gratuidad, pero probablemente no signifique lo mismo para mí que lo que significan para ustedes. Mi presentación va a analizar el caso de Chile y la expansión del acceso a la educación superior mediante políticas de focalización y gratuidad en un contexto de mercado educativo con algo de regulación. Y en ese marco, después voy a profundizar un poco en las consecuencias de este esquema de financiamiento, tanto para las instituciones de educación superior como para sus estudiantes, y el impacto que tiene en la desigualdad dentro del sistema. Esta historia comienza con el ciclo de protestas estudiantiles que se inicia con los secundarios en el año 2006. Y también le agradezco a Pablo Guzmán que mostró las fotitos, entonces en este rato se imaginan esas fotos. ¿Ya? Y los universitarios se sumaron después del año 2011. Este movimiento tuvo algunos logros, ¿ya? Y aunque no fueron radicales, permitieron acelerar el proceso de expansión del acceso a las instituciones de educación superior. Por eso estamos ahí igual que Finlandia, mejor que Alemania, Italia, en nuestros indicadores. La principal línea que se implementó para lograr esto, o una de las principales, es lo que se conoce como la gratuidad. Esta gratuidad no es una medida universal de acceso, sino que es focalizada con criterios socioeconómicos. Para beneficiarse de la gratuidad, los estudiantes deben pertenecer al 60% de la población con menores ingresos y deben postular a una institución que está adscrita a la gratuidad y acreditada por el Estado. La gratuidad lo que hace entonces es cubrir su arancel por un máximo de 5 años. No todas las universidades están adscritas a la gratuidad en Chile. Las universidades adscritas corresponden en su mayoría a las universidades estatales y algunas universidades privadas. No todas las universidades privadas se sumaron a la gratuidad, porque la gratuidad no es un buen negocio para las universidades. Antes de la gratuidad, el esquema de financiamiento tradicional de las universidades era a través de becas internas, externas, créditos que entregaban ellas mismas, que se llamaban fondos solidarios, o créditos entregados por la banca con el aval del Estado, ¿ya? O por organizaciones afiliadas al Estado, que avalaban estos créditos. Las becas eran entregadas en relación con el rendimiento académico para aquellos estudiantes que contaban con mejores puntajes en pruebas de selección universitaria, y luego de las becas totales otorgaban becas parciales que se complementaban con créditos que la misma universidad o la banca les prestaba a los estudiantes, y lo que no se completaba con eso tenía que ser suplementado por la misma familia. Ese es el esquema como tradicional de financiamiento. La gratuidad de alguna forma se superpone a este sistema, no lo elimina, ¿ya? Pero hace la universidad accesible a estudiantes independientemente de su puntaje en la prueba de selección, y sin requerir que ellos se endeudaran en términos de arancel. Ahora, los estudiantes que no califican para la gratuidad pueden seguir recurriendo a la banca donde se mantiene el crédito con aval del Estado. ¿Por qué decía yo que la gratuidad no es un buen negocio para las universidades? Bueno, primero, porque limita el arancel que pueden cobrar en cada carrera. ¿Qué quiere decir esto? Se genera un arancel de referencia para cada carrera en relación con un valor decretado por el Ministerio de Educación.
¿ya? Está construido en relación a algunos indicadores internos de cada universidad, como por ejemplo los años de acreditación con los que cuenta, sus tasas de retención y otros indicadores de gestión institucional. Para acceder a la gratuidad, las universidades deben contar con una acreditación mínima, y creo que en este punto es 4 años. Y también, en relación con esa acreditación, ellos pueden asignar un valor a sus carreras. Es decir, las universidades con una acreditación más alta pueden cobrar más que aquellas que tienen una acreditación menor. Para incrementar los años de acreditación, las universidades tienen que someterse a procesos, digamos, por una agencia estatal que, entre otras cosas, les exige contar con infraestructura, ¿ya? Y con ciertos mecanismos de rendición de cuentas internos que también les significan incrementar en gran cantidad sus costos operacionales a las universidades. Entonces, constantemente autoevaluaciones, procesos internos de gestión que interesan en el fondo y requieren que la estructura de asuntos estudiantiles, la gestión de la universidad crezcan, contratando a administraciones institucionales, políticos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Además, les exige ir reteniendo a estos estudiantes que están con gratuidad y que estos también vayan logrando una distribución oportuna. Entonces, este arancel de referencia se fija con un mecanismo que considera también la relación de la universidad con sus pares. Entonces, ahí todo eso les decía que el arancel de referencia tiene relación con estos años de acreditación. Pero una cosa muy importante que es cuando se fijan por primera vez los aranceles de referencia, estos se fijaron atendiendo a lo que estaban cobrando las universidades en ese momento, ¿verdad? O sea, fijó lo que recibían las carreras en relación al mercado, cómo las carreras estaban cotizándose en el mercado. Es decir, las carreras con mayor demanda, eran más selectivas, que tenían un mayor sueldo quizás proyectado de egreso y que podían cobrar más de la gratuidad, que eran con aranceles más altos que las carreras que eran menos atractivas, menos selectivas, con menor retorno inmediato en términos salariales, que cobraban menos, ellos quedaron con referencia, con aranceles de referencia más bajos. Entonces, los aranceles de referencia no tienen relación con el costo que enseñar una carrera. Esto es importante, sino que se fundamentan principalmente en el valor que adquiere una carrera en un sistema de ordenamiento en un mercado desregulado. De ahí que una carrera como derecho tenga un arancel referencial significativamente mayor que una carrera como la pedagogía, siendo que su costo operativo no lo justifica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esto impacta a las universidades? ¿Ya? Y la desigualdad en el acceso a la educación, que es por lo que estamos hablando. Bueno, tradicionalmente las universidades en Chile se dividían como en 3 tipos, hay diferentes taxonomías y clasificaciones. Estaban las estatales, las privadas con vocación pública y las privadas con vocación de lucro. De otra forma, en que las universidades se dividían de acuerdo quizás a su nivel de selectividad en las pruebas de admisión. Las universidades con alto prestigio y altamente selectivas, universidades con selectividad media y universidades con baja selectividad. Esta forma de ordenamiento o de clasificación de la universidad quizás se vuelve ahora un poco obsoleta si la analizamos desde el prisma de la calidad y de su capacidad de proveer un servicio educativo satisfactorio. ¿Ya? Una clasificación que quizás es más pertinente y posible de utilizar ahora es la de universidades que son altamente dependientes de la gratuidad, universidades que están abiertas a la gratuidad pero que no dependen de ella, y universidades que están fuera de la gratuidad. ¿Cómo se diferencian estos 3 tipos de universidades? Las primeras, las altamente dependientes de la calidad y general, se encuentran ubicadas preferentemente en zonas periféricas, no están en el centro del país, ¿ya? O de la zona metropolitana. Son muchas de ellas de alta complejidad, o sea, desarrollo de investigación, vinculación con el nivel de enseñanza. Y varían también su nivel de prestigio, hay algunos que tienen más prestigio y menos prestigio. Los estudiantes que atienden provienen de contextos en general vulnerables. Más del 70% de sus estudiantes en promedio se benefician de la gratuidad. Entonces, si entendemos que el talento se encuentra igualmente distribuido en la población, esto no significa que sean
estudiantes menos talentosos, pero sí son estudiantes que han tenido menos oportunidad educativa en sus trayectorias escolares. Eso no lo podemos negar. Son estudiantes con mucho esfuerzo, han superado las barreras sociales y han logrado ingresar a estudiar en universidades que quedan cerca de sus casas. La segunda, que no dependen tanto de la gratuidad, son universidades que se ubican preferentemente en el centro del país, en la región metropolitana. Ahí acuden estudiantes que pertenecen a mayoritariamente a la clase media o de la elite. En promedio, en estas universidades, solo un 30% se beneficia de la gratuidad, ¿ya? Y estas pueden ser universidades tanto estatales como privadas, con vocación pública. Y también son de alta complejidad. La mayoría de ellos ustedes siempre las pueden encontrar en los primeros lugares de Latinoamérica, de Chile, en los rankings de Times, de Shanghái. Sus estudiantes en general pertenecen a la región metropolitana o se migran, cuentan con recursos para arrendar y costear su vida fuera de sus regiones. Y aquellos que no se benefician de la gratuidad acceden a sistemas crediticios para costear parte de la totalidad de su arancel. Y las terceras se ubican a lo largo de todo el país. Esas son las que no dependen de nada de la gratuidad. Todas son privadas. No permiten anteriormente la organización política estudiantil. Algunas se enfocan específicamente a estudiantes de la elite que se autosegregan y otras estudiantes que no alcanzando la gratuidad se deciden a estudiar con créditos, con la base del Estado. Sus estudiantes sí pueden acceder a las becas parciales que ya había contado anteriormente y ellos muchas veces les completan sus aranceles a los que quedan becados. Pero también otorgan sus propias becas y cuentan con institutos o centros particulares donde concentran como el espacio de alta complejidad y desarrollo de investigación, etc. Pero además, todas estas universidades poseen una agenda ideológica muy clara, conservadora. ¿Ya? Una de ellas fue recientemente muy famosa por sostener a una candidata ultraconservadora que era ex ministra de Educación del gobierno de Piñera, responsable en el momento de la represión a los estudiantes que llevó al estallido social, se llama Marcelo Rubilla, y le pagaba un sueldo sin hacer clases, sin tener doctorado, de $212.000 anuales. O sea, $17.000 al mes, sin trabajar. Entonces, las universidades de primer tipo que yo les estaba comentando, que son la mayoría de las universidades del Estado y algunas tradicionales con educación pública, se encuentran en este minuto enfrentando una profunda crisis en su sostenibilidad. ¿Por qué ocurre esto? Primero, como les estaba señalando, el arancel de referencia no alcanza para cubrir el costo de las carreras, en especial de aquellas carreras que están orientadas al servicio público, aquellas donde se concentran los estudiantes de primera generación y que son costosas de sostener. Voy a poner como ejemplo, por ejemplo, las carreras de pedagogía, que son las carreras con arancel de referencia más baja. El arancel de referencia de una carrera de pedagogía es alrededor de $3.000 al año. Un arancel de derecho es cerca de $4.500 al año. La Universidad de Chile, una universidad estatal, cobra alrededor de $4.400 por la carrera de educación de maestros. ¿Ya? Dice, pero para esa misma universidad tiene una arancel de referencia de $3.200. Los estudiantes que ingresan con gratuidad pueden cobrarle hasta $3.200, pero los que no, les cobran $4.400. Ahora, si vemos la estructura, un 30% de los estudiantes les cobran $3.200 y el 50% les cobran $4.400. Ese delta es el que en fondo funciona en beneficio de esta universidad más central. Otra universidad, la Universidad de Tarapacá, también estatal, pero que queda en el norte de Chile, cerca de Concur, Salta, donde se vive, cobra por la misma carrera como $500 mes y tiene una arancel de referencia de $2.800. El problema de esta universidad es que el 70% de sus estudiantes pagan hasta $2.800. Entonces, ¿qué pasa en Tarapacá? Por ser una región extrema, además recibe una gran cantidad de estudiantes con gratuidad y la carrera en fondo pega siempre con déficit. ¿Qué hace la universidad en el fondo para intentar solucionar este déficit? Uno, intenta aumentar la matrícula haciendo economía de escala.
mantienen el número de plantas docentes e intensifican su labor con perjuicio a la experiencia educativa de los estudiantes, o simplemente lo que están haciendo es cerrar las carreras que no son rentables y enfocarse en carreras que no crean empleo. Así es como lo mismo que sé que yo les contaba, de la acá está estudiando cerrar toda la carrera de pedagogía a partir del próximo año, lo que dejaría a una región completa de Chile sin formación docente. El conteo para este año, que nosotros llevamos más o menos, es casi 30 carreras de pedagogía que han cerrado su matrícula o comenzado procesos de cierre, todas ellas en universidades con calidad, en distintas regiones del país. Lo que también se está sumando a los despidos que están ocurriendo de docentes, de planta, contratados en las universidades del centro y sur del Chile, que afectan especialmente a carreras del área de humanidades y ciencias sociales. Una bien famosa de la Universidad de Hurtado, la Universidad Popular en Chile, recientemente despidió a 20 profesores de planta solo en la Facultad de Educación. La Universidad Austral, desde donde yo vengo, debe despedir a más de 80 académicos antes de finalizar este año, si no interviene. Tenemos universidades en riesgo de quiebra de Arica hasta Magallanes, y las más afectadas son aquellas que trabajan precisamente con los estudiantes más vulnerables. La lucha por el derecho a la educación, todos lo sabemos, no termina con el acceso. Bien, tenemos que preguntarnos a qué educación tenemos derecho. En este sentido, es importante ahora preguntarse, cuáles son las consecuencias de este esquema de financiamiento que tiene en los estudiantes, fundamentalmente en aquellos que provienen de grupos que son históricamente marginalizados. En un contexto de construcción económica, la pregunta sobre qué educación tenemos derecho queda relegada a las últimas preocupaciones de los administradores. La brecha que hablaba antes entre el discurso y la práctica se convierte ahora en una forma bastante cruel de normalizar la carrera y los sistemas de ejecución que profundizan de manera trágica las desigualdades que se arrastran a través del sistema educacional. Es lo que aquí Ricardo les comentaba, nosotros hemos utilizado como la inclusión excluyente. Eso lo debemos a una compañera argentina que falleció hace un poco. Las universidades todas en Chile transversalmente declaran en su misión y valor la diversidad y la inclusión como un tema central. ¿Ya? Y también lo aprovechan en su lucha por incrementar el número de matrículas y atraer estudiantes, más allá a veces de las pruebas de selección, abren accesos especiales, cupos de equidad, programas especiales de ingreso, pero una vez que estos estudiantes ingresan, el panorama con el que se encuentran varía mucho en relación con las condiciones de financiamiento y las probabilidades y las prioridades que los administradores universitarios se ponen. Y la primera prioridad es sobrevivir. Recientemente, y hace muy poco hemos logrado con esta victoria de que las universidades empiezan a abrir la idea de que una carrera exitosa es aquella donde la mayoría de sus estudiantes ingresan. ¿Ya? Pero hoy en Chile la tasa de evasión oportuna es muy baja, ronda como el 33%. ¿Y quiénes son los que se van quedando atrás? ¿Quiénes se van quedando en el camino? Aquí empieza en el fondo la universidad económica, la universidad cultural, la universidad sexogenérica, la universidad funcional, la universidad neurológica. Lamentablemente, una vez que entran los estudiantes a la universidad, quedan abandonados, sometidos a la tiranía de la estructura en un contexto de fragilidad institucional de la inclusión. Las acciones que se generan para apoyarnos son, en general, y es un poco lo que hemos visto en los estudios, reactivas, responden a las crisis, al conflicto. Tienen la voluntariedad de los docentes, dejando a veces la convicción individual de los maestros, eliminar las barreras, transformar el currículum. Maestros que, como yo les contaba, son cada vez menos y están sometidos a estas presiones mercantiles. Además, para sobrevivir a estas instituciones, para que no te echen, tienes que implementar siempre tu índice de impacto, tu número de publicaciones y sobrevivir en un contexto de reducción de plaza e intensificación del trabajo. Un ejemplo, nuevamente, la universidad donde yo estoy trabajando,
que es la única universidad tradicional de la región que recibe estudiantes de contextos rurales, indígenas, estudiantes que eligen estudiar con nosotros. Aquí, la oficina de inclusión que se creó tiene actualmente contratados a 3 profesionales, 2 de ellos por media jornada. Entonces, no se puede en ese contexto generar políticas, acciones prácticas, preventivas, todo eso queda fuera de todas las prioridades. Nosotros sabemos la importancia que tienen los cursos de alto impacto, la actividad curricular, el curso propedéutico para el desarrollo pleno de estos estudiantes en nuestras universidades, pero todo esto sufre en un esquema de financiamiento que está pensado desde el centro de Chile en una lógica de competencia. Lamentablemente, no hay ahora un camino cercano y simple para volver desde este lugar donde nos encontramos. Dentro del marco neoliberal, estamos pensando en algunas ideas que podemos lanzar, ¿ya? Por ejemplo, a los neoliberales les encantan la focalización, los subsidios focalizados. Entonces, ya, nosotros podemos decir, y ya hemos creado un sentido común que lo instalamos en la educación escolar, que tiene un costo distinto educar a estudiantes que vienen de contextos vulnerables, a estudiantes neurodivergentes, en situación de discapacidad o disidentes funcionales, como se autodenominan, que estudiantes como regulares. Entonces tenemos subsidios focalizados en el sistema escolar, pero en la educación superior eso no existe. La inclusión está completamente desfinanciada. Y en este esquema, lo que ocurre es que la universidad requiere este dinero extra para incrementar en el fondo la prevención de la permanencia de estos estudiantes, evitando en el fondo que se endeude, porque ¿qué es lo que empieza a pasar? Los estudiantes ingresan con gratuidad, pero no terminan en 5 años, demoran 6, 7 años. El sexto y el séptimo corren de su propio bolsillo a través de crédito, entonces salen igual endeudados. Lamentablemente, este es el final de las diapositivas que mostró Pablo ayer, a la mañana. Tuvimos un plebiscito donde propusimos toda esta idea más radicales que esta para transformar la sociedad chilena y lo rechazamos. Y eso en el fondo cerró varios de los caminos que nosotros habíamos calificado para transformar esta situación. El financiamiento es basal, ahora un sueño que vemos lejano. Y tenemos que movernos dentro de este marco neoliberal. ¿Ya? Y tenemos que hacerlo además en medio del avance de la derecha radical que está poniendo un blanco en la universidad y que posee una agenda explícita y clara contra la diversidad, contra los valores cooperativos y democráticos que la universidad representa. Pero bueno, tenemos que continuar la lucha, tomar aire y esperar que en esta vida podamos conocer nuevamente lo que implica un sistema público de educación superior como el que tienen ustedes, que vale la pena defender. Gracias. Javier. Y bueno, vieron que fuimos muy prolijos con el tiempo para dar un tiempo al cambio político. Si quiere hacer una pregunta, un comentario. Estuvo muy claro. Siendo así, Ricardo, Adriana, Elena, Javier, más.